Estamos aquí en su presencia esta noche. Queremos colocarnos humildemente delante de ti y traer su palabra de una manera de verdad, Señor, de manera clara. Que su Espíritu, Señor, pueda ungirnos esta noche. Que el Espíritu de la verdad nos conduzca, nos guíe a toda verdad. Que su espíritu de moderación y equilibrio esté con nosotros esta noche, Señor. Señor, bendiga la audiencia, bendiga nuestros oídos, nuestros corazones, Señor. Estén aquí como una buena tierra preparada para recibir la simiente santa de su palabra. Oh Señor, cuida de nuestros corazones. Señor Jesús, cuida de la palabra, nos unja con el Espíritu Santo y nos dé el poder del Espíritu Santo para que podamos transmitir con fidelidad, Señor, aquello que sus iglesias necesitan. Oh Señor, nosotros oramos en su nombre. Amén. Aleluya. Antes de comenzar oficialmente nuestro mensaje, solo una palabra de esclarecimiento. Hay decenas de iglesias a partir de este momento interligadas con nosotros a través de YouTube y estarán algunas reunidos, algunas regiones reunidas individualmente y hermanos más en todos los lugares estarán ligados en este evento. Esa es una comunión de las iglesias que nosotros tenemos realizado cada 6 meses. Esta es la primera de este año y ella tiene como tema: el Espíritu de la verdad nos guiará a toda verdad. Aquí nosotros convidamos a los hermanos de la región metropolitana de Fortaleza. Sabemos que un día es un poco difícil desconectarse de la ciudad, pero gracias al Señor, casa llena, alabado sea el Señor. Nosotros queremos dar la bienvenida a todos nuestros amados hermanos, a los hermanos de Maracanaú, hermanos de Pacatuba, hermanos de Calcaya. Hay hermanos de Calcaya que no vinieron, los hermanos de Macellana, con el hermano Walter, sean todos bienvenidos. ¿Qué más? Veo los hermanos de Horizonte, Cascabel, Eusebio de Fortaleza. Alabado sea Dios. Entonces, esto es así. Entonces vamos a abrir oficialmente. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para iniciar el primer mensaje de la comunión de las iglesias. Queremos dar también las bienvenidas a los hermanos que están en la internet, que nos acompañan a partir de hoy, de diversas iglesias, número de hermanos, países. Sean todos bienvenidos a nuestra comunión de las iglesias. Nosotros tendremos 4 mensajes en la noche, 3 mensajes en los primeros días, sábado a la noche, domingo a la noche y lunes en la noche. Y el martes de la mañana tendremos el cierre. Hoy es el primer mensaje, es a partir de aquí, de nuestro local de reunión de la comunidad cristiana en Fortaleza. Y mañana tendremos a partir de Brasilia, nuestro hermano Salomón Ma estará compartiendo el segundo mensaje. Y el lunes, nuestro hermano Flavio Gaspar a partir de Bauru, en São Paulo. Y el martes de mañana, nuestro hermano Miguel Ma estará hablando a partir de Uberaba. Amén. Que todos podamos estar unidos con un solo corazón, un solo pensamiento. Un solo pensamiento. Esa es la palabra clave del mensaje de hoy en la noche. El tema entonces, como nosotros vimos, el Espíritu de la verdad nos guía
a toda la verdad. Y el mensaje de esta noche, nosotros colocamos el título Renovación, Retorno a la verdad. Yo quería leer inicialmente Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. En estos tres capítulos, 14, 15 y 16 de Juan, la misión es al Espíritu de la verdad. Yo quería leer estos versículos con ustedes. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Jesús estaba diciendo que va a mandar otro consolador, que es el Espíritu de verdad. La verdad es el mismo que habitaba con los discípulos y un día se volvería el Espíritu que da vida, de acuerdo a 1 Corintios 15:45. Ese Espíritu es el Espíritu que da vida. Entonces, Él lo anunció de esa manera. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este es el tema de nuestra conferencia. Amén. Alabado sea el Señor. Yo quería inicialmente, hermanos, mostrar que este Espíritu de verdad, Él hoy, después de que Jesús murió y resucitó, Él entró en nosotros, entró en todo aquel que cree, y ese Espíritu es un espíritu de moderación que está dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Dice lo siguiente: porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, mas de poder, de amor y moderación. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu prometido que fue dado a nosotros. Y a partir de esta palabra, moderación en griego, que significa llamar a alguien a la estabilidad de la mente. El Espíritu de verdad que fue colocado dentro de nosotros tiene una función de traer al creyente a una mente estable. Entonces, nuestra palabra esta noche tiene que ver con una conexión de nuestro espíritu y nuestra mente, ¿ok? Alabado sea el Señor. La nueva versión internacional aquí es traducido como espíritu de equilibrio. Y lo que la gente puede tal vez apropiar en estos días, lo que más existe, es gente desequilibrada de la mente, inclusive dentro de la iglesia. Muchos cristianos desequilibrados en su mente. Eso significa una ausencia, por lo menos en la experiencia del Espíritu de la verdad. Porque una de las cosas que el Espíritu de verdad hace en nosotros es traer a nosotros equilibrio
en nuestra mente. En la versión española, Reina Valera del 2015, traducido como dominio propio. El mayor problema, principalmente entre los cristianos en las iglesias, es exactamente falta de equilibrio en la mente, falta de dominio propio. Y eso tiene todo que ver con la manera con usted usa o no su espíritu. La palabra de Dios dice, no apaguéis el espíritu. Eso significa que este espíritu maravilloso que vino a nosotros a través de una obra tan maravillosa, la muerte, o mejor diciendo, que es la encarnación del Verbo, Juan 1.14, el Verbo se hizo carne. Miren eso, hermanos, el Verbo es eterno de Dios. El propio Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, Él murió, resucitó, se tornó el Espíritu de la verdad para traer equilibrio para nuestras mentes. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio fue anunciado inicialmente por Juan el Bautista y comenzó con la palabra metanoia. Arrepiéntanse. ¿Qué significa metanoia? Yo estoy hablando aquí en el griego. La palabra arrepentimiento en el portugués no está claro lo que significa. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es llorar de tus desgracias, de tus pecados, de tus flaquezas. Arrepentimiento es cambiar de modo de pensar. Entonces el Evangelio, la manera de Cristo entrar en nosotros inicialmente, es que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso Juan el Bautista comenzó a decir, arrepiéntanse porque está próximo el reino de los cielos. Jesús comenzó su ministerio, arrepiéntanse porque está próximo el reino de los cielos. Los discípulos fueron enviados a predicar. Y Jesús dijo, digan que se arrepientan. Pedro, en sus dos sermones en Hechos 2 y Hechos 3, habló claramente a las personas. ¿Y de ahí qué la gente tiene que hacer? Lo que ustedes tienen que hacer, tienen que cambiar la mentalidad de ustedes. Hermanos, esta es la introducción, es solo para mostrar cómo es importante que cuidemos de nuestra mente. Y nosotros vamos a ver a lo largo de este mensaje que este campo de nuestra mente es el campo más fértil para que el enemigo destruya la obra de Dios. Es por eso que es tan importante comenzar con el arrepentimiento, cambio de la mente. Entonces, parece que al ver toda esta situación de desequilibrio de mente, pensando eso, pensando aquello, la conclusión que yo llego es apagón del espíritu. Y ese apagón, hermanos, es lo que nosotros tenemos que combatir. No apaguéis el espíritu. ¿Usted tiene problema en su vida? Las iglesias tienen problemas. Tal vez sea el apagón del espíritu. Mis queridos hermanos, todo lo que nosotros necesitamos hoy es simplemente una mudanza de nuestra mentalidad y dejar que el espíritu de la verdad actúe en nuestra mente. Esto es en nuestro corazón, ¿ok? Mas no todo está perdido. En el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, había un escenario de caos, un escenario de muerte, el Valle de los Huesos Secos. Y el Señor apareció al profeta y le habló. ¿Será que esos pueden recibir vida? Profetiza para ellos. Entonces, número 1, la palabra de Dios. Amén. Si en su vida hay valle de huesos secos, si en su iglesia hay valle de huesos secos, hay salida para nosotros.
la palabra de Dios. Profetiza. Y después el Señor habló, profetiza el Espíritu. Espíritu, entra en esos huesos. Y aquellos huesos comenzaron a moverse y juntar hueso con hueso. Y los tendones aparecieron, las carnes y todo eso. Y cuando el Espíritu actuó en aquellos huesos secos, sequísimos, en realidad ese es el término que la Biblia usa después de ser animados por el Espíritu y se volvieron un enorme ejército. Amén, mis amados. Nosotros estamos aquí para luchar la lucha de Dios. No, nosotros estamos en esta tierra para luchar como ejército de Dios y la manera que tenemos ese ejército es por el Espíritu, es por la palabra y por el Espíritu. Nosotros tuvimos desde hace 2 años atrás que hemos hablado que estamos en una nueva fase, un nuevo comienzo, mas es verdad también que este nuevo comienzo está difícil, que este nuevo comienzo tiene dificultades, mas la noticia buena para nosotros hoy, hermanos, es que el Espíritu aún está aquí. Amén, aleluya. El problema está en nuestras manos, porque nosotros somos los responsables por el apagón del Espíritu, por causa de nuestra mente. Y esa cuestión de la mente, el tratamiento que nosotros tenemos que dar, y nosotros es eso lo que vamos a compartir en este mensaje. ¿Qué fue lo que sucedió desde el inicio con Eva? Cuando Dios preguntó, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Adán se disculpó y dijo, fue la mujer de él. Y la mujer habló, la serpiente me engañó. Entonces yo quería tratar inicialmente, hermanos, el espíritu de verdad. Eso no es una expresión, simplemente un título cualquiera. Eso tiene mucho significado. Es que en este mundo solo existen 2 cosas, la verdad y la mentira. La verdad y el engaño. Todo comenzó con el engaño de la serpiente y la palabra en el griego, porque Pablo se refiere a ese hecho en 2 Corintios 11:3. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también sea corrompida vuestra mente y se aparte de la simplicidad y pureza debidas a Cristo. El Señor vino como la verdad. Él habló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino lleno de gracia y de verdad. Y después volvió el Espíritu de la verdad, hermanos, para que nosotros jamás seamos engañados por la serpiente. En tanto, nosotros tenemos aquí al apóstol Pablo con un temor. Nosotros tenemos aquí al apóstol Pablo deseoso, hablando para los corintios. Yo me temo, yo tengo miedo, yo me preocupo, así como la serpiente engañó a Eva. La palabra en griego es exapatao. Engañó a Eva con su astucia. Y esa palabra, la palabra engañar, simplemente es apatal. Mas aquí Pablo usó exapatal. Eso significa un engaño especial. Vamos a decir así, una artimaña. Él mismo usa aquí la palabra astucia. Es algo mucho más poderoso. Es un engaño. Es un súper engaño. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y el miedo de él es que la mente de los corintios también fuese
corrompida por el engaño de la serpiente. Ese versículo nos muestra y nos indica que mismo nosotros los cristianos estamos susceptibles al apagón. Al apagón acontece cuando nosotros abandonamos a Dios, abandonamos el espíritu de la verdad y damos oídos al engaño de la serpiente. Esa palabra hexapatal significa tirar para afuera del estado original. Tirar para afuera del estado original a través de una artimaña. Es tirar el foco. Es desviar la atención. ¿Qué es lo que el mundo a nuestro alrededor, qué es lo que la tecnología que está en nuestras manos más consigue hacer con nosotros? Es desviar la atención. Usted pasa horas dando vueltas en su Instagram, un giro sin fin, el llamado scrolling, rolando, TikTok, Facebook. Yo solo estoy dando un ejemplo porque el engaño a la verdad, él está en todos lados. El carnaval está ahí. El carnaval es ¿qué? Es un engaño. Es tirar, es desviar la atención de los problemas de Brasil. El Brasil está rodeado de problemas. El país tiene mentiras para todos lados y en todas las esferas. Las autoridades, las instituciones. La mentira es la palabra que puede representar Brasilia. Llámase mentira. Mas el carnaval está ahí para desviar la atención de las personas de la gran mentira nacional. Yo gustaría de un paréntesis aquí en este año de elección. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, con este año. Mas no podemos tomar partido por A o B. Nosotros necesitamos orar a Dios para que nos direccione nuestro voto. Si nosotros como cristianos nos levantamos para hablar alguna cosa en alguna dirección, sea de izquierda o de derecha, sea para allá, cualquier dirección o foco, nosotros estaremos perdiendo la atención, hermanos. Este es un año en que nosotros podemos perder la atención en el aspecto de la política. Yo ruego a ustedes, mis queridos hermanos, principalmente a los de Fortaleza, olvídense del debate político. Eso es un gran engaño. Eso es hexapatal. Es una neblina. Hexapatal, engaño. Es una neblina que esconde la verdad. Cierta vez la gente estaba en una montaña, yo, Andrés, la familia, viaje de fin de año, estábamos debajo de mucha neblina. ¿No es así, Andrés? Y yo no sé, alguien habló, bajemos en una estación de esquí y estaba en un terminal y teníamos que ir a otro terminal a 50 metros y cuando bajamos de ese terminal, alguien habló y vayamos al frente, ahí en Yucará, y no conseguí dar 5 pasos. La gente no conseguía ver el terminal del frente a 50 metros. Él estaba allí, mas yo no lo veía. Y cuando yo miré para atrás, tuve temor porque no tenía la visión. ¿Saben por qué? Era por causa de la neblina. Ustedes saben que dirigen en regiones altos de sierra. La verdad existe. El terminal estaba allí, pero yo no lo veía y no llegaba por causa de la neblina. La verdad está ahí, mis hermanos. Cristo es la verdad. Y nosotros tenemos dentro de nosotros el espíritu de la verdad, mas la neblina del engaño puede estar haciendo con que la gente pierda la visión de nuestro destino.
coloca un velo sobre la verdad y esconde la realidad. Por esto Pablo hablaba, él decía que nos apartaba de la sencillez y pureza debidas a Cristo. Eso es lo que hace Exapatal, el engaño de la serpiente. Tengo un libro que fue lanzado recientemente. En la verdad fue un mensaje de Spurgeon. Ese título es interesante. El título de ese libro, no sé si alguien ya lo ha encontrado, es La paz del diablo. ¿Alguien ya vio ese libro o no? La paz del diablo. Eso fue un mensaje de Spurgeon en el siglo XVIII, XIX. Entonces, ¿qué es lo que es la paz del diablo? Hay personas que viven en paz. Yo voy a leer algunas frases de él aquí. Hay personas que viven en paz, mas es una paz que no viene de Dios. ¡Wow! Eso aquí es serio, hermanos. Esto es lo que Spurgeon habló. Todo lo que habló aquí fue Spurgeon. Hay personas que viven en paz, pero esa paz no viene de Dios. Es la paz de aquel que se conformó con el pecado, de aquel que se acomodó con una distancia espiritual, de quien aprendió a sonreír en cuanto el alma está muriendo. Satanás ofrece tranquilidad, una paz mentirosa, adormecida, que da al pecador una sensación de que todo está bien cuando en la verdad él camina para el abismo. Esa paz es el descanso de quien se acostumbró, presta atención, quien se acostumbró a la ausencia de Dios y ya no siente falta de su voz. ¿No es serio esto, hermanos? Sobre la mente, hay un capítulo entero en este libro, es parte del mensaje sobre la mente. Spurgeon habla, la mente es el campo más decisivo de la vida espiritual. En ella es que nacen las intenciones, maduran las tentaciones y se definen el escoger en tu mente. El hombre que no alimenta la mente con la verdad, luego será ocupada por el oído del mundo. Y solo para terminar, esta confusión aquí del engaño. La Biblia dice en Daniel 11:23 que el anticristo usará el engaño. Eso significa, hermanos, que si nosotros no cuidamos de nuestra mente hoy, si no sacamos la neblina, hermanos, nosotros estaremos seriamente arriesgados a entrar en la onda del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 9:10 dice, el aparecimiento del inicuo es según la eficacia de Satanás con todo el poder, señales, prodigios de mentira y con todo exapatal, con todo engaño de injusticia a los que perecen, porque no acogieron el amor, la verdad, para ser salvos. Esto es el engaño y es serio. La verdad de la Biblia, la palabra es aletheia. Yo estoy hablando estas palabras en griego, hermanos, porque realmente ellas tienen mucha importancia colocarlas a ellas. Aletheia significa una verdad revelada para la realidad y nos despierta del sueño. Aletheia. Lete era un río. Eso decía que la mitología, que había un río en Egipto, que cuando se sumergía en él, se olvidaba de todo, qué maravilla, de todos los problemas de la vida y tal y tal. Mas aquello todo era un engaño. Entonces, aletheia significa lo contrario. Lo contrario, no ser engañado. No entre en el río del engaño. ¿Y cómo no entrar en el río del engaño? Aletheia. Y eso es la verdad.
que es Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, mis hermanos. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y ese Cristo hoy es el Espíritu de la verdad que habita en nuestro interior. Entonces, para vencer el engaño de la serpiente que se consolida en nuestra mente, nosotros necesitamos de aletea. Nosotros necesitamos de la verdad. Aletea es tirar el velo, es traer lo que estaba escondido para la plena luz, es disipar la neblina. Spurgeon también habló, es mejor ser herido por la verdad y que ser acariciado por la mentira. En el medio cristiano hoy tenemos muchos mensajes adormecidos para levantar tu moral para encima, tus necesidades humanas, tus problemas humanos. Olvídate de eso, hermano. Nosotros necesitamos la verdad. Nosotros necesitamos mensajes dulces, mensajes que levantan el ego de las personas. Nosotros necesitamos de la verdad. Y la verdad es clara. Es Cristo. Amén. Por eso este mensaje, este título es renovación. ¿Qué es renovación? Nosotros necesitamos, ahora de Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Yo quería traer para ustedes una metáfora. La metáfora del circo romano. No sé si ustedes ya oyeron hablar sobre eso. La metáfora del circo romano. ¿Qué es lo que era el circo romano? Un poeta romano llamó aquello de una política romana de distracción de las personas. El poeta llamado Juvenal llamó aquello panes et circenses. Panem, latín, et circenses. O panis et circenses. Significa pan y circo. De pan y circo para las personas que ellos van a dejar a la gente en paz. Ya pensaba así el emperador romano. Vamos a distraer a las personas. Cuanto más la gente está distraída, las personas con pan y circo, más ellas no verán las inmoralidades del imperio, las inmoralidades dentro del propio gobierno. Cuanto más usted dé pan y circo, distracción para las personas, ellos no van a ver la corrupción del Senado. Yo estoy hablando del Senado romano, no me entiendan mal. Cualquier semejanza es pura coincidencia aquí. Eso está en la historia. Está en la historia. El Coliseo, había en Roma un Coliseo y había también otra área llamada Circo Marco. El circo, voy a ver aquí en mis anotaciones, Circus Maximus. Yo tuve oportunidad de conocer eso aquí, en una área enorme donde simplemente el Imperio Romano sabía que si distraía a las personas, yo voy a distraerlas y ellas no van a ver la verdad. Ellas simplemente van a seguir a la vida al frente sin perturbarse. Eso es el engaño de la adrenalina, las distracciones. Esa era el circo romano. El emperador sabía que si controlaba la mente de las personas, distrayéndolas, desviándolas de la atención, ellas no llegarían a la verdad. Mis queridos hermanos, hablamos entonces un análisis con nosotros mismos. Esa no es la situación de hoy. ¿Qué es lo que se tiene hoy? Pan y circo. Pan y circo para engañar a todo el mundo.
Ahí los cristianos no aceptaron esas ideas. Los cristianos de aquella época no aceptaron esa idea de cambiar la mente para atender al emperador. Ellos no eran espectadores del circo. ¿Sabe qué sucedió con ellos, hermanos? Ellos se volvieron protagonistas del circo, muriendo en la boca de los leones. ¿Usted está dispuesto a eso hoy? En esta noche, hermanos, nosotros necesitamos percibir que estamos en un circo. Nosotros estamos en medio porque el Imperio Romano no murió. El Imperio Romano engañó la historia de la humanidad. Él está muy vivo y ese es el anticristo que viene por ahí. Probablemente viene de él. Los cristianos rechazaron ese espectáculo, ese show de la muerte, esa distracción. Ellos se volvieron protagonistas, ellos se tornaron mártires. Ellos no quisieron entrar en la comunidad, en la comunión del circo. Ellos querían, era la comunión de la mesa. Interesante, de que pan y circo. Lo que vimos en esta noche, en esta mesa, pan y vino. Usted tiene que estar muy claro dónde está el pan y el vino. Y vino también significa alegría. ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿El camino del pan y el vino? ¿O el camino del pan o el circo? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es tu circo? Usted puede decir, hermano, yo no estoy en esa. ¿Será? En esta reunión, ¿cuánta gente está distraída con el celular? Son unos pocos. Distracción. El circo de las redes sociales. El circo de la internet. El circo de la tecnología. El circo es enorme. El circo tiene palacio para cuanto a usted le gusta. El circo tiene distracción para cualquier un. Tal vez tú no gustas de aguardiente, mas el circo tiene aguardiente para quien gusta. El circo tiene carnaval para quien no tiene Dios y le gusta el carnaval. Mas yo quiero hablar para ti que tú, mi hermano, estás metido en un circo que te está llevando para lejos de Dios, que es el circo de las tinieblas. Y nosotros hemos perdido la comunión con Dios. Nosotros hemos gastado tiempo con las tinieblas, con el circo. Hermanos, hemos gastado tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuál es tu circo? Hoy nosotros tenemos ese circo digital, portátil, que lo llevas en el bolso, silencioso, no hace ruido, mas su dedo no para de rodar. Yo no estoy hablando ni de los contenidos, hermanos. Eso es otra cosa de otro departamento del circo más peligroso aún, la pornografía. ¿Cuántos están en el medio? Líderes cristianos cometiendo adulterio. ¿De dónde viene eso, hermanos? Facilidades del circo, pornografía, distrayendo a las personas para colocarlas distantes de Dios. Esa es una cosa de la mente. Nosotros necesitamos, hermanos, de una mente equilibrada, de una mente moderada, de una mente que tiene dominio propio. El engaño de la serpiente en el siglo XX no necesita del Coliseo. Necesita apenas que tú estés distraído lo suficiente para no buscar renovación. Eso es ahí.
La guerra hoy, hermanos, no es por tu cuerpo. La guerra es por la distracción. La guerra hoy es prender tu atención. Quien domina la atención de las personas domina los deseos, emociones y decisiones. Fue hablado recientemente mensajes aquí sobre el corazón pisado por los hombres. Eso ahí es un corazón que no entra más nada. La palabra no consigue fructificar. El ciego Bartimeo oyó hablar que la verdad estaba pasando por ahí, cerca de Jericó. Jesús de Nazaret está pasando por Jericó. Y el ciego dice, ahora, mira, ¿qué él hizo? Comenzó a invocar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? ¡Cállate! ¡Cierra la boca, ciego desgraciado! Mis hermanos, es eso lo que la multitud está haciendo con nosotros. Y nosotros, muchos cristianos, están siendo callados por la multitud y no consiguen llegar junto a Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo que ha apartado a usted de la simplicidad, de la pureza de vida a Cristo, ¿cuál es tu circo? Yo quería entonces pasar por otro punto, que es la cuestión de la necesidad entonces de renovación de nuestra mente. Yo solo quiero citar algunos versículos para ti. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. El tiempo está corriendo aquí. Por eso, preparando tu entendimiento, sean sobrios y esperen enteramente en la gracia que está siendo traída en la revelación de Jesucristo. O sea, Cristo está para venir. Pedro decía, Él se va a revelar brevemente. Inclusive ellos esperaban eso en aquellos días, la revelación del Señor. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Preparar tu entendimiento. En el griego es ceñir los lomos de tu mente. Esa es la palabra griega. ¿Qué significa eso? Las vestiduras. Antiguamente los hombres vestían mucha ropa, mucha túnica. Más en la hora de correr, en la hora de luchar, en la hora de una necesidad más rápida, de caminar más rápido, usted tenía que ceñirse las vestiduras. Pablo dice que en tu mente había un caballo salvaje. Tu mente corre, 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 corre. Y tú necesitas ceñir los lomos de tu mente. Esa es una actitud nuestra. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos dentro de nosotros el espíritu de la verdad. Lo que necesitamos hacer, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, colocar freno en los caballos. Cuando usted estuviera en la pantalla, en el circo, recuérdate, necesitas colocar freno en el lomo del caballo. Romanos 8:6. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne da para la muerte, más la mente puesta, ¿dónde, hermanos? En el espíritu es vida y paz. Es porque en tu espíritu es donde está el espíritu de la verdad. Pablo también nos aconseja en Filipenses capítulo 2. Eso me gustaría leer Filipenses capítulo 2. Está difícil hallar aquí. Filipenses 2, versículos 5 al 10 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál es el modo de pensar de Cristo? Por el contrario, Él se vació, vaciarse, vaciarse, hermanos. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu ego? ¿Usted piensa que es alguien? Su mayor problema es el orgullo. Cristo era Dios y Él se vació de su divinidad. Primer punto. Esa es una mudanza, cambio de la mente. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? No somos nada. ¿Por qué la soberbia? ¿Por qué el orgullo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la mente de Cristo es la mente de alguien que se vacía, que toma el camino de la humillación al punto de morir en una cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, hermanos, porque Él tenía un modo de pensar. Él tenía un modo de pensar, y Pablo está diciendo, ustedes deben tener el mismo modo de pensar de Cristo. 1 Corintios 2:16 habla que nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que cuando viene el apagón, la mente vuelva para nosotros. No es más la mente de Cristo, es nuestra propia mente, y ahí donde está el problema, y de ahí es donde entra el emperador y nos distrae. Pablo habla en Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5 habla, no apaguéis el Espíritu. Entonces el Espíritu tiene una posibilidad de apagarse de la verdad. Tú nunca vas a perder el Espíritu, más la función de Él, el fervor de Él, el calor de este Espíritu puede ser apagado. Por eso Pablo habla, ser llenos del Espíritu. Y él les da algunas indicaciones hablando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, cuando estamos teniendo comunión con otros, cuando nosotros hablamos de las enseñanzas en la reunión, nosotros podemos estar siendo llenos del Espíritu, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Hermanos, hablar, abra la boca. Cuando usted está rodando la pantalla, usted está calladito, calladito. Yo dudo que usted toque la pantalla y recite versículos. Yo dudo que tú toques la pantalla y recites versículos. ¿Están entendiendo cuán importante es hablar? Hablar, cantar. Alabado sea el Señor. Yo quería, hermanos, entonces, aquí para terminar, hablar para ustedes. ¿De qué manera práctica nosotros podemos salir del circo, salir de la multitud, salir del ruido, salir del medio del ruido y encontrar a Dios? Entonces, hay una palabrita que pocos conocen. Se llama soledad. Soledad no es solo. Soledad es tú solo y tus botones. Generalmente esas experiencias terminan ruin. Soledad es tú solo con Dios. No hay otro camino. Hermanos, para que tú te libres del circo, no hay otro camino, y nosotros necesitamos de tiempo en soledad, tiempo con Dios. Soledad es un lugar donde el ruido del mundo es silenciado para que la voz de Dios sea oída. Jesús habló en Marcos 6:6, cuando ores,
entra en tu cuarto, cierra la puerta, orarás a tu Padre. Mis queridos hermanos, en estos últimos días, ¿cuántas veces usted entró en su cuarto? Eso no significa meramente invocar el nombre del Señor de cualquier manera. Yo quería decir una cosa para ustedes, que esto es muy serio. Nosotros estamos en medio automático con eso de invocar el nombre del Señor y nosotros necesitamos cambiar también en eso. Llevar a invocar el nombre del Señor no es solo exclamación, intersección, reflexión, vaciarse, oh Señor Jesús para acá, oh Señor Jesús para allá. No, hermanos, invocar al Señor era una práctica que los santos tenían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Era un momento en que usted clamaba por Dios. El profeta habló, de mí te aproximaste en el día en que yo te invoqué. Oh Dios, nosotros necesitamos entrar en nuestro cuarto, hermanos, y clamar a nuestro Dios. No necesariamente un cuarto físico, un cuarto de nuestro corazón. Usted puede estar en el ómnibus, en el tránsito, donde tú tuvieras y necesitas de ejercitar. Ahí viene el ejercicio mismo, la soledad. ¿Cuál es la primera cosa que tú haces cuando entras en el carro, en el auto? ¿Cuál es la primera cosa cuando tú entras en el auto? Bueno, ¿cuál es mecánicamente cuando tú colocas el pie en el acelerador? Más el dedo va ¿para dónde? Para el sonido. Nosotros tenemos pavor al silencio, hermano. Nosotros estamos en una era en que el ruido parece que hace bien a nuestros oídos. Esa no es nuestra experiencia. Entonces entro en el auto, toco el sonido y oigo un himno. Tiene la hora que tengo que dejar de oír. Hay hermanos que escuchan mensajes de más y yo llamo del ruido de mensajes, que el internet está lleno de mensajes. Es ruido también. Y tal vez tu mente está tan llena de mensajes, tan llena de tantas doctrinas, tantas cosas, que usted olvidó de entrar en el cuarto y conversar con Dios. Hermanos, necesitamos contemplar la gloria del Señor. Y es así que nosotros somos transformados de gloria en gloria, en su propia imagen. Y yo quería traer entonces, concluyendo aquí, que la figura del desierto es una figura riquísima de cómo usted puede dejar el circo. La manera de dejar el circo es ir para el desierto. La palabra desierto en hebraico es midbar, M-D-B-A-R. Significa, ella tiene la misma raíz de la palabra dabar en el hebraico, que significa hablar. ¡Wow! Para David, el desierto no era un lugar silencioso, vacío, más un lugar donde Dios hablaba a su corazón. Ustedes saben que David fue llamado para ser rey cuando él estaba probablemente en el desierto cuidando de las ovejas. Y existen varios salmos que los estudiosos hablan que probablemente fueron escritos en el desierto. Por ejemplo, en nuestro famoso Salmo 23, al mirar la propia situación de él, cuidando de las ovejas, apacentando las ovejas, andando por aquel valle terrible, aquel despeñadero en el desierto de Judea, David puede escribir, oh Señor, es mi pastor y nada me hará falta. Yo no necesito de circo. Yo no necesito de circo. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. ¿Sabe dónde aprendió David eso? En el desierto.
Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿De dónde David sacó eso, hermanos? Probablemente de noche, mirando para los cielos, simplemente en el universo hablando. Desierto es el lugar donde hablar. Recuerden, el hablar de Dios acontece en el desierto, no solo con David. Nosotros tenemos la historia de Moisés. Mira la historia de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, en Egipto, 40 años en el desierto, solito, y 40 años conduciendo al pueblo. Antes de pasar 40 años conduciendo al pueblo, haciendo obras activistas, él necesitó de 40 años en el desierto. Y yo voy a decir para ustedes la historia de los 40 años de Moisés en Egipto. No tiene un capítulo entero en la Biblia. En las citas del capítulo 2 de Éxodo y allá en hebreo he citado alguna cosa. Dios no está interesado en su vida en Egipto. Dios no está interesado en tu capacidad. Dios no está interesado en tu calificación. Tu calificación no sirve para una cosa, para matar a un Egipto. Y después tienes que correr de Egipto. No hay registro en la Biblia de los 40 años de Moisés en Egipto. Mas hay muchos registros de 40 y más 40 en el desierto. Usted está pasando por un desierto. Usted está pasando por una crisis. Aprovecha la crisis. Aprovecha el desierto. En el desierto es que Dios habla. Y fue en aquel desierto, allí en Madián, que Dios apareció a Moisés y dice, ¿sabes, Moisés? Moisés, yo estoy hablando contigo, soy yo, el yo soy. ¿Quién es el yo soy? El propio Jesús habló, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Es la verdad, hermanos. Ustedes saben, ahí en Éxodo 19, es dicho que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob me conocieron como me presenté para ustedes, como Jehová. ¿Usted quiere encontrar al yo soy? ¿Usted quiere oír la voz de Dios lejos del circo, lejos del ruido del mundo? Mis hermanos, en el desierto, en el cuarto, en la comunión, en el tiempo y en el buen tiempo que tú necesitas tener todos los días delante de la palabra santa de Dios, delante de Dios para oír la voz de Dios. Cuidado con el circo. El circo va a apartarte de oír la voz de Dios. Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Sabe para qué? Para morir una vieja generación y una nueva generación entrar en la buena tierra de Canaán. Y el joven Daniel, el desierto fue diferente. Fue en Babilonia. Él fue hasta importante. Incluso estaba metido en la política allá. Mas la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu excelente. Y era ese espíritu excelente que hizo que Daniel inclusive viera con sus propios ojos caer el imperio babilónico, el imperio que lo cautivó y que después fue. Y él llegó hasta ser gobernador del imperio siguiente, el imperio persa. ¿Sabe por qué? Porque todo el día él oraba con la ventana abierta, mirando para Jerusalén. Él tenía allí un cuarto de oración, hermanos. Daniel tenía un cuarto de oración 3 veces al día. Él salía del ruido
de allí del palacio donde él servía, y él iba para la casa a orar. Nosotros necesitamos, hermanos, aprender la lección del desierto. Amén. Yo quiero terminar entonces con Romanos 13. Voy a concluir con esta palabra, Romanos 13. Nosotros necesitamos mucho, hermano, del Espíritu de verdad para ser guiados a toda la verdad. El problema es el circo. El circo te lleva para el sueño. Y también, y al contrario, el sueño, la somnolencia te ayuda a quedarte dormido en el circo. Disculpa la expresión. Romanos 13, 11, Pablo dice lo siguiente: digo esto a ustedes que conocen el tiempo, que ya es hora, hermanos, de despertar del sueño, porque nuestra salvación es ahora y está más cerca que cuando creímos. Basta ya de la noche, porque está llegando el día, y dejemos las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz y vivamos en pleno día sin neblinas, en pleno día, en la luz, no bebiendo en el circo, no en inmoralidades, libertinaje, no en discordias y enojos. Eso está de más en la iglesia. Más revístanse del Señor Jesucristo. No hagan nada y no satisfagan los deseos de la carne. Nosotros necesitamos recordar del sueño. Es el terreno del engaño. Es el sueño que usted es engañado. Y para finalizar, Lucas 21. Lucas 21, 34. Versículos conocidos. Mira también la versión Almeida actualizada. Estar apercibidos. En griego es ocuparse con, asegurar la mente. Tiene todo que ver con nuestra mente. Asegurar la mente en una determinada dirección. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y de los afanes de esta vida. Quién sabe, su circo es tu negocio, la preocupación de la sobrevivencia es el circo el que te tira para otro lugar, para la neblina, para huir de la verdad. Aquel día no venga sobre ti repentinamente como un arma. Es un exapatal, un engaño, pues sobrevendrá a todos los que viven en la faz de toda la tierra. Por tanto, vigilar el tiempo todo. ¿Haciendo qué? Orando, para que puedan ser dignos de escapar por todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La vigilancia, la sobriedad son los guardianes de nuestra fe. La verdad nos trae la luz, la vigilancia y la sobriedad. Una mente equilibrada nos mantiene de pie. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.